Buenos días, hermanos. Vamos a orar para que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro corazón. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana nos hemos reunido porque primeramente queremos alabarte, glorificarte y darte a ti, Señor, toda la exaltación. Hoy, Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos puedas ministrar a través de tu Espíritu Santo, que esta palabra penetre hasta nuestro corazón, Señor, y pueda discernir los pensamientos y los deseos. Así que dejamos este tiempo en tus manos. Manifiéstate. Hemos orado en el nombre de Jesús. Quiero bendecir desde acá en la vida de don Leonel Urbina y su esposa, que se encuentran en Nicaragua celebrando los 100 años de vida de su mamá. Así que nos unimos pues a ese gozo que él está disfrutando en este momento en familia. Y me encomendó la prédica de esta mañana precisamente para que podamos seguir escuchando qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El tema se titula El enviado. Esta prédica está basada en el libro de Juan. Esta mañana vamos a escudriñar ese evangelio precisamente para ver qué fue lo que Juan estableció cuando escribió este evangelio. Normalmente Mateo, Marcos y Lucas hablan de la humanidad de Jesús, pero el evangelio de Juan se enfoca en la deidad, o sea, en la divinidad de Jesucristo. Una pregunta que se hicieron en el tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra era ¿quién es Jesús? Y es una pregunta que muchos de nosotros todavía nos seguimos haciendo. ¿Quién es Jesús? En el evangelio de Juan es esencialmente la respuesta a esa pregunta. Si usted quiere saber quién es Jesús realmente, pues no cabe duda que tiene que escudriñar este evangelio. Por ejemplo, en mi vida, este evangelio marcó un antes y un después. Fue una mañana donde yo me encontraba estudiando este evangelio, donde me di cuenta que yo ya no podía seguir viviendo como lo había hecho anteriormente, porque aún después de un año dentro de la congregación yo padecía del alcoholismo. Pero esa mañana Dios tocó mi corazón y me dijo que nunca más tenía que volver a hacer lo que había hecho antes. Y eso cambió mi vida. Por eso este evangelio a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque habla de la divinidad de Jesús. Y yo esa mañana pude sentir ahí sí que la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Dice que en este evangelio Jesús no se identifica a sí mismo, solo se dice de dónde viene y a dónde va. El enviado es el nombre por el cual se identifica Jesús como el enviado del Padre. No solo trae el mensaje de parte del Padre, sino él mismo es el mensaje. Su persona y totalidad de su ser es lo que Dios quiere comunicarnos. Desde el primer capítulo de Juan proclama abiertamente el mesianismo, o sea, el cristianismo de Jesús, y la pregunta más importante para él no es quién es Jesús, sino de dónde viene y a dónde va. Veamos de dónde viene. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 2, encontramos que un fariseo llamado Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Dice en este versículo: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces esto responde a nuestra primera pregunta: ¿de dónde viene? Y como dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios. Y ese era el mensaje que venía del cielo, en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros nos hemos preguntado: ¿a dónde va?
Y la respuesta la vamos a encontrar en Juan 14:2. Cuando Jesús les dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Todos sabemos que hoy día nuestro Señor Jesús está a la diestra de Dios Todopoderoso, intercediendo por cada uno de nosotros, y se constituye en nuestro sumo sacerdote, y nosotros nos constituimos en sacerdotes. Esos eran los misterios que no fueron revelados en el Antiguo Testamento, y que hoy, gracias al Nuevo Testamento y a los Evangelios, sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa, a donde quiera que vayamos, y que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Veamos por qué decimos que Él es el enviado. Jesús, como el enviado del Padre, se manifiesta de tres maneras. Uno, el enviado cumple la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, encontramos que Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y no es que sea una tal como comida literal, no, sino que es prácticamente el trabajo que Él venía a hacer aquí en la tierra. Él lo veía como una comida, como muchas veces nosotros vemos nuestro trabajo como nuestra comida. Pero también debemos de ver el estudio de la palabra de Dios, el estar escuchando el mensaje de Dios como una comida, porque eso nos nutre espiritualmente. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos ha cambiado a muchos de nosotros. Es la palabra de Dios la que nos alimenta. Es la palabra de Dios la que nos fortalece. Y es la palabra de Dios la que nos da ánimo y sobre todo nos da una esperanza que después de muertos vamos a tener una vida eterna. Pero también Jesús, como el enviado, dice que habla las palabras del Padre. En Juan 12:49 encontramos que dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús no se inventó nada. Él mantenía una relación íntima con su Padre. Y por lo tanto, todo lo que el Padre le decía, Él bien lo daba a conocer. Dice que los líderes judíos meditaban todos los días en las Escrituras. Y cuando hablo de las Escrituras me estoy refiriendo a la ley de Moisés, a los salmos y los profetas. Ellos meditaban la palabra de Dios, pero nunca conocieron al Padre. Y por eso fue que no entendieron que Jesús era el Mesías. Ellos transformaron las Escrituras como una propiedad sagrada y la interpretaron por su propia cuenta. Creían que oían la voz de Dios, pero eran sus propias voces las que escuchaban. La gente religiosa continúa haciéndolo así hoy en día. Vemos que muchos se han apropiado de la palabra de Dios y la hablan como que si fuera de ellos. Cuando nosotros sacamos un versículo de un contexto y lo enseñamos, muchas veces estamos tergiversando la palabra de Dios, y eso lo único que ha venido a hacer es a traer confusión al pueblo de Dios. Entonces nosotros necesitamos mucha humildad, mucha honestidad, quitarnos toda altivez, todo orgullo, toda vanagloria, para poder hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios. Hoy, gracias a los estudios, pues sabemos que hay una hermenéutica que nos enseña a interpretar correctamente la palabra de Dios. Y alguien explicaba por ahí que, por ejemplo, cuando uno se va a comer un plato de comida, pues necesita el plato en sí, un tenedor, una cuchara, un cubierto, etcétera, etcétera. Y así mismo sucede con la palabra de Dios. Para que nosotros entendamos correctamente la palabra de Dios, tenemos que verlo de tres puntos de vista. Como un mecánico.
Por ejemplo, todos sabemos que hay personas que arreglan aquellos radios que hoy día ya no se dejan ver, o arreglan televisores, y ellos con toda facilidad desarman el televisor y a la hora de arreglarlo pues queda cabal todo ajustado. Pero si alguien que no conoce, que no tiene esa habilidad, desarma ese televisor o ese radio, lo más seguro es que le van a sobrar piezas. Y eso pasa cuando muchas veces nosotros no sabemos interpretar correctamente la Biblia. Dice que también es como un científico. El científico es una persona muy observadora y utiliza todos los métodos para ver más allá qué es lo que hay y poder hacer la interpretación correcta de la Biblia. Por ejemplo, el otro día contaban una anécdota de que el padre iba con su hijo por una carretera cuando sufrieron un accidente. Resulta que los dos salieron bien graves, el papá fallece camino al hospital, el hijo entra al quirófano y de repente llaman al médico de turno para que haga la operación. Y cuando el médico se dio cuenta de que quién era quien tenía que operar, dijo que él no lo podía hacer, porque era su hijo. Si nosotros nos damos cuenta, el papá ya había muerto, entonces ¿quién era ese médico que estaba ahí listo para operar? Pues no cabe duda que era la mamá. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de esos detalles, muchas veces no interpretamos correctamente la palabra de Dios. Pero dice que también somos como un ciclista. La primera vez que uno se monta en una bicicleta, lo más seguro es que se cae. Pero si usted sigue practicando y practicando y practicando, va a llegar un punto en que usted va a dominar a la bicicleta y va a poder ir a cualquier lado. Así es también la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos caer al mismo error que cayeron los judíos, los fariseos, los saduceos, porque ellos interpretaron la palabra de Dios a su antojo, a su conveniencia. Dice que por hay dos razones por las cuales Jesús podía oír las palabras de Dios. Una, porque ponía atención a lo que el Padre decía. Él se compenetraba. Muchas veces yo he podido ver aquí cuando venimos a la congregación que algunos ponen atención, otros no, unos traen un cuaderno, otros no, ¿verdad? Y de eso va a depender cuánto realmente nosotros le pongamos atención al Padre para entender qué es lo que dice su palabra. Y la segunda es porque realmente conocía a Dios. Y ese debería de ser nuestro objetivo, nuestra meta, para poder estudiar la palabra de Dios, para conocerlo plenamente. Porque muchas veces desde los diferentes púlpitos no nos han dado a conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. Ha sido un Dios a la manera de pensar de cada persona. En Juan 8:55 encontramos que dijo: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y esa es la mejor señal de que uno es un hijo de Dios cuando uno guarda su palabra. Pero también vemos que Jesús, como el enviado de Dios, hace las obras del Padre. Y eso lo podemos encontrar en Juan 9:4, que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús se esmeró y no hizo más que hacer todo lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer aquí en la tierra. Las obras de Jesús relatadas en el Evangelio de Juan se llaman señales, porque señalan al que le envió y a sus obras. Las obras fueron prueba de la validez de su mensaje y tenían como propósito el aumentar la fe de los que las veían. Viendo las señales, sus discípulos creyeron en él. Sin embargo, la mayoría no fue convencida por las obras. Las señales llamaban la atención de la gente, pero para los que no querían ver las señales, constituyeron un obstáculo en su fe, tal como la Escritura constituyó una piedra de tropiezo para los fariseos. Los fariseos se llenaron de tanto orgullo, ya se habían acomodado y por lo tanto no les convenía reconocer que Jesús realmente era el Mesías. Pusieron todo tipo de argumentos y al final de cuentas
ellos fueron los que intercedieron para que Jesús fuera muerto en la cruz del Calvario. Pero hoy día nosotros vemos que Jesús ya no está en la tierra, sino que está en el cielo intercediendo por nosotros. Pero Jesús envía a su iglesia para que lleven ese mensaje de salvación a tantas personas necesitadas. Entonces hoy día la iglesia es la enviada por Jesús a proclamar las buenas nuevas, y esa es la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 21, encontramos que dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esas palabras son para hoy día, para la iglesia. Porque en Hechos 1:8 encontramos que dijo el Señor: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas palabras son para la iglesia. Entonces, todo lo que hemos visto sobre Jesús se transfiere también a la iglesia. Si el sentido de haber sido enviado define quién es Jesús, también tiene que definir quién es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia es la novia de Jesús y por lo tanto es la responsable de proclamar las buenas nuevas al mundo que aún no conoce a Jesús. Pero tenemos nosotros dos conceptos de iglesia. Por ejemplo, hoy día estamos aquí reunidos, escuchando este mensaje, viniéndole a adorar. Entonces dice que la iglesia reunida, que somos nosotros, es diferente en muchos aspectos, pero la diferencia distintiva en el Evangelio es la idea que somos la misión del pueblo de Dios. Nosotros somos los misioneros. Al igual que Jesús es el único por haber sido enviado al mundo, de la misma manera la iglesia es la única porque Jesús nos ha enviado al mundo. Entonces nosotros tenemos que apoderarnos de ese mensaje, de esas buenas nuevas, y dárselas a conocer aún a la gente religiosa. Porque si hoy le preguntamos a las personas de afuera quién es Jesús, lo más seguro es que sepan quién es Jesús, pero no le conocen realmente en esencia. Entonces esa es la tarea, esa es la labor de cada uno de nosotros. Entonces, como iglesia, dice que somos enviados por Dios para cumplir la voluntad de Jesucristo. En Juan 5:30 encontramos que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces la iglesia, consciente de su naturaleza como el pueblo enviado por Cristo, tendrá como prioridad buscar la voluntad de Cristo. Y esa es la tarea que nosotros hemos emprendido hoy día como iglesia, porque estamos precisamente equipándonos para poder evangelizar a ese mundo que tanto lo necesita. Porque si podemos ver, podemos encontrar un montón de gente religiosa, pero realmente no están viviendo el evangelio, porque sus hechos, sus obras manifiestan otra cosa que no está acorde a lo que Dios estableció en su palabra. También como iglesia somos enviados por Dios para hablar las palabras de Jesucristo. No podemos hablar lo que a nosotros se nos dé la gana. Para eso tenemos un manual, y es la palabra de Dios. En los evangelios encontramos la esencia de lo que le podemos decir muchas cosas a las personas. Entonces, Jesús ha enviado. El enviado no habló por sí mismo, sino habló las palabras del Padre. El pueblo enviado por Jesucristo tiene que aprender a decir lo que encontramos en Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El derecho de hablar descansa en la capacidad del pueblo de Dios de oír la voz de Dios. La constante tentación que tenemos es apropiarnos de las palabras de Dios como que si fueran nuestras,
en vez de reconocer que son palabras dirigidas a nosotros para obedecerlas, no para apropiarnos de ellas. Dios sigue hablando y hemos de estar atentos a lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Hay personas que cuando muchas veces sacan un texto de la Biblia y lo quieren dar a conocer como a ellos se les antoja, pues no cabe duda que lo pueden lograr cuando se topan con gente incauta, con gente que no conoce la palabra de Dios. Hay personas que para justificar muchas veces su alcoholismo le dicen, pero mira, ahí Pablo le recomendaba a Timoteo que tomara un poco de vino. Y la realidad es que sí dice eso, pero ¿qué estaba pasando en ese contexto? Tendríamos que irnos a la época, a ese lugar de Éfeso donde estaba Timoteo sirviendo. Y resulta que las aguas estaban contaminadas con amebas y saber ni qué tipo de bacterias, y por lo tanto no era aconsejable tomar agua. Entonces en ese caso lo aconsejable era tomar un poco de vino, no mucho vino, ¿verdad? Entonces esas son cosas que, ¿verdad?, tenemos que agarrar todo ese contexto para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Pablo dijo algo también muy importante, y eso lo encontramos en el libro de Corintios. Porque dijo Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, como iglesia, somos enviados por Dios para hacer las obras que Jesucristo hizo también en la tierra. Jesús, el enviado, no hizo sus propias obras, sino las del Padre. El pueblo enviado por Jesucristo tiene que aprender a decir lo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, que dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Nosotros tenemos que tener ese hambre, esa sed por la palabra de Dios, porque cuando tengamos que compartirle a alguien, pues no vamos a hablar de nuestra propia cuenta, sino que vamos a hablar lo que está establecido en la palabra de Dios, y se van a dar cuenta que va a ser el Espíritu Santo el que va a tocar el corazón de ellos. Es muy importante que cuando uno le hable la palabra de Dios a alguien, pues lo primero que uno tiene que producir es que haya un verdadero arrepentimiento. Cuando Jesús empieza su ministerio, está registrado en el libro de Marcos 1, 14, 15, que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, creed en el Evangelio. Y ese es el mensaje central de la predicación. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Pues alguna vez nosotros hemos mentido y ahí ya hemos quebrantado uno de los 10 mandamientos, con lo que dirás falso testimonio. Alguno de nosotros le ha dicho necio o bruto o tonto a alguien y por lo tanto espiritualmente ya lo matamos y ahí no hay necesidad. Entonces estamos violando otro mandamiento. Alguno de nosotros ha codiciado algo que no le pertenece. Muchas veces nosotros vemos cosas y las queremos para nosotros. Ahí estamos quebrantando también otro mandamiento. Si en ese momento nosotros nos muriéramos, ¿qué pasaría? Pues definitivamente no nos vamos al cielo, tendríamos que ir al infierno, ¿verdad? Pero para eso Dios produce en cada uno de nosotros el arrepentimiento. Nosotros a diario pecamos. Muchas veces ya no lo hacemos conscientemente, pero a veces involuntariamente, porque decimos cosas que no debimos haber dicho, vemos cosas que no debemos de ver, y muchas veces aún dentro de nosotros hay cosas que nos molestan. Entonces, ¿por qué no decir, Señor, perdóname, límpiame, quita toda esa inmundicia, todo ese pecado, toda esa avaricia, toda esa codicia que aún hay dentro de mí? Y se van a dar cuenta ustedes de que en ese momento realmente el Espíritu Santo toma el control de uno, y entonces es una nueva criatura precisamente para poder proclamar las buenas nuevas. Corremos el riesgo muchas veces de apropiarnos de la palabra de Cristo como que si fuera nuestra posición. Nuestra tarea es decir lo que Cristo está haciendo para ponernos bajo su dirección. La señal de la iglesia verdadera, según el libro de Juan, es la que tiene un compromiso con la misión hacia el mundo. Sin el sentido de haber sido enviados, la iglesia corre el riesgo de convertirse en un club social que solo admite gente como nosotros, sirve a sus propias necesidades y gasta sus recursos en ellos mismos. Entonces tenemos que tener cuidado,
Porque si en el momento en que nosotros no estamos saliendo a evangelizar, como que nos estamos constituyendo en un club social, nos preocupamos solo por nosotros, queremos que haya gente en la iglesia solo como nosotros, ¿verdad? Y los recursos que logramos captar se gastan aquí mismo, cuando tenemos que pensar en llevar el mensaje a tantas personas que lo necesitan. Y para eso hay que invertir Nuevos Testamentos, Biblias, tratados, las 4 leyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay mucha tarea que hacer todavía. Pero también encontramos que cuando nosotros terminamos el servicio de este domingo, lo más seguro es que cada quien regresa a su casa. Algunos pues se tomarán el tiempo para ir a un restaurante, a un balneario, qué sé yo, ¿verdad? Entonces dejamos de ser la iglesia reunida, pero nos constituimos en la iglesia esparcida. Dice que la idea de la fe individualista es totalmente ajena al Nuevo Testamento. Porque yo me he encontrado con algunas personas que dicen, mira, no necesito ir a la iglesia, pero me gusta evangelizar a las personas. La realidad es de que eso no funciona así. Porque cuando Cristo venga, viene por su iglesia, viene por el cuerpo, no viene por personas aisladas. Y somos cuando nosotros nos reunimos aquí que nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, y entonces podemos dar un pie afuera e ir a hablar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Entonces, esto no quiere decir que el creyente como individuo también no tiene un papel importante en las misiones. Porque cuando nosotros salimos de acá, nosotros somos un tesoro para Dios. Porque nosotros somos esa luz, nosotros somos esa sal para decir qué fue lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice, son los miembros, ya fuera de la congregación, los que penetran todos los estratos de la sociedad, quienes realmente pueden cambiar una comunidad. Es la iglesia dispersa la que hace el impacto. Los creyentes son los dedos de Cristo que alcanzan al mundo en las áreas de necesidades tanto física como espiritualmente. Como congregación de Renuevo, nosotros nos hemos dispuesto que el primer domingo de cada mes se capta acá la ayuda al necesitado. Y es precisamente porque sabemos que hay necesidades físicas, pero también tenemos que dar un paso para llevar y suplir esas necesidades espirituales. Hay personas que lo necesitan. Muchas veces las personas están esperando que uno les hable porque ellos no se animan a abrir su corazón. Pero nosotros posiblemente estamos al lado de una persona que está pasando por algo difícil, que no encuentra cómo salir. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros nos constituyamos precisamente en esa luz. En Juan 17:18 encontramos que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, ese es el mensaje del Evangelio de San Juan. Por eso dice, el Evangelio no se está preocupando mucho en quién es Jesús, sino que la pregunta es, ¿de dónde vino y hacia dónde va? Y esa es la misma pregunta que nosotros nos deberíamos hacer. ¿A dónde quiere Señor que yo vaya? Y fue el mensaje que don Lionel compartió, por ejemplo, el día domingo anterior, donde dice, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí a proclamar esas nuevas que necesitan ser escuchadas por el pueblo. Al recuperar el sentido de haber sido enviados, reconocemos que todos somos misioneros al mundo. Nosotros muchas veces hemos equivocado el concepto de misionero porque vemos gente que ha venido del extranjero, podemos ver a otros de otras religiones, podríamos decir, que andan de casa en casa buscando gente, ¿verdad? La mayor parte es gente extranjera, se miran muy pocos locales realmente haciendo esa labor, ¿verdad? Pero esa es la labor que Dios quiere que hagamos. Dice que entonces, estemos donde estemos, debemos de cumplir la voluntad de Dios, hablando sus palabras y haciendo sus obras. Todos debemos de ser transparentes para que la gloria de Dios sea visible en nosotros. Pero nos deberíamos de preguntar, ¿qué realmente es ser cristiano? Porque ser cristiano no es solo venirme a sentar acá y escuchar o ponerme a estudiar la palabra de Dios y llenarme de mucho conocimiento, no. Dice, lo que realmente distingue al creyente del mundo es su sentido de misión. Eso nos hace cristianos. Ustedes, si han leído el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no vieron que los apóstoles se quedaron sentados solo escuchando la palabra de Dios? No, ellos fueron enviados. Primeramente dentro del territorio de Israel, a que proclamaran del Evangelio. Fueron de 2 en 2, ¿verdad? Que es un principio bíblico.
Y posteriormente, cuando nuestro Señor Jesucristo ya no estaba, ¿qué pasó? A través de la muerte de Esteban, la iglesia fue dispersada. Y así fue como llegó a Antioquía y toda el Asia Menor, y posteriormente a Europa, Asia, África, y al final de cuentas también llegó a América. Entonces, es tener lo que realmente distingue al creyente del mundo, es su sentido de misión y de tener un propósito para vivir. Juan, al escribir, tenía en mente un tipo de Pablo para la conversión. Para los que están apuntando, pueden anotar Hechos 26, del 16 al 18. No aparece ahí en la imagen proyectada por cuestiones de espacio. Pero en el libro de Hechos encontramos que Pablo, cuando estaba contando de su conversión, dijo que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, camino a Damasco. Y el Señor Jesús le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, esa debería de ser nuestra mentalidad. Ese mensaje que Jesús le dio a Pablo debería ser para nosotros: levantarnos, porque Dios necesita que seamos ministros, que seamos testigos de lo que Él realmente ha hecho por toda la humanidad al morir en la cruz del Calvario. Porque con ese sacrificio Dios nos perdona de pecados y nos constituye dentro de la familia de los que son santos. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Pero en un mundo materialista, donde la vida consiste en la abundancia de las posesiones terrenales, aún en medio de todo eso tenemos que imitar a Cristo, quien no tenía dónde poner su cabeza. Y Él lo dijo: para más, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Me imagino que en ese tiempo no habían hoteles, no habían pensiones, y por lo tanto el Señor Jesús tenía que, muchas veces pienso que tuvo que dormir a la intemperie. Tuvo que dormir debajo de un árbol, en una pradera. De repente alguien le daba una posada y dormía ahí, ¿verdad? Entonces, Él no se dio a querer acumular riqueza terrenal, pero para nosotros muchas veces ese es el principio de vida: tener más y más cada día. Nunca nos conformamos y no nos saciamos. Muchas veces no somos capaces de disfrutar lo que tenemos y ya queremos más todavía. Entonces, pero esa es la mentalidad del mundo. Esa es la mentalidad del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Si usamos nuestra posición de liderazgo para llamar la atención, manipular e insistir en la lealtad de la gente hacia nosotros y hacia nuestros programas, no podemos afirmar que somos enviados por Jesús. Cuando uno asume el liderazgo de un ministerio, cuando uno asume la responsabilidad, por ejemplo, de un pastor que asume la responsabilidad de su congregación, no debe pretender que todo el mundo acate sus órdenes, porque va a haber resistencia, va a haber oposición, y nos podemos ver a lo largo de la vida cristiana que llevo, de que muchas veces uno invita a las personas, no vienen, que las personas muchas veces ponen todo tipo de justificación, etcétera, etcétera, pero no por eso yo me voy a incomodar ni me voy a poner a pelear con ellos, ¿verdad? Porque realmente ellos sabrán sus razones, tengo que entender esa parte. Pero sabemos de personas que les encanta manipular, les encanta presionar, les encanta muchas veces hasta engañar a las personas por tal de que vengan y se congreguen. Si ustedes se han dado cuenta, aquí a nadie se le presiona, sí se le habla el mensaje para que el Espíritu Santo sea el que les toque el corazón y pongan en ustedes el querer como el hacer. Pero cuando un líder se convierte en un manipulador, ojo, ahí no está respaldado por el Espíritu Santo. Él no ha sido enviado por Dios para hacer eso. Entonces, ser cristiano significa ser enviado al mundo, y esta es la misión y nadie está exento. Pero tenemos la gloria de la intimidad con el Señor, y eso es lo que encontramos en Juan 15:15.
En Juan 15:15 encontramos que dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús ya no solo quiere que nosotros nos veamos como siervos, porque dice que el siervo no sabe lo que está haciendo su amo, o sea, su patrón, su jefe. Él nos llama hoy día amigos. Pero primero tenemos que empezar a cultivar la amistad entre nosotros mismos para poder constituirnos también en amigos de Dios. Porque cuando yo replico la palabra de Dios en mi vida y empiezo a dar pasos de fe, pues yo me quito de todo prejuicio, de todo orgullo, de toda vanidad, de toda soberbia, y me doy a conocer entre los hermanos, principalmente aquellos que están viniendo por primera vez o aquellos que empiezan su vida en Cristo Jesús. Tenemos que vernos como amigos, tenemos que vernos como hermanos, porque muchas veces se ha proclamado desde acá que somos una familia, pero alguien me decía el domingo: mira, estamos lejos de ser una familia. Estamos lejos de ser una familia porque todo el mundo hace lo que se le da la gana, muchas veces no cuentan lo que les está pasando en sus interioridades. Muchas veces hay aflicciones, hay enfermedad, y lo que menos pasa es que uno lo sepa. A veces uno se entera por terceras o cuartas personas, cuando debimos haber sido nosotros transparentes, decir: miren, hermanos, estoy pasando por esta necesidad, necesito que oren por mí. ¿Por qué vamos a guardar tanto secreto? Si es que somos una familia, ¿verdad? A eso nos está llamando el Señor. Entonces la iglesia, como la comunidad del pueblo de Dios, deriva su identidad en la sumisión al Padre. Óigase bien, nosotros nos tenemos que someter al Padre, y la obediencia a su palabra para hacer sus obras. El mundo es a donde Jesús nos ha enviado. Pero veamos qué es el mundo, porque en la Biblia encontramos mucho, y aquí desde el púlpito se ha predicado del mundo. El mundo dice que es la palabra que usa Juan, que la palabra que Juan usa es cosmos, que implica orden, estructura, sistema, y el antónimo a esta palabra es caos, desorden. Juan usa el vocablo cosmos para definir la sociedad humana que se ha estructurado en oposición a Cristo y a sus seguidores. Si ustedes salen al mundo, se van a dar cuenta que hay una oposición muy bien marcada en la sociedad. La gente no quiere saber nada de Jesús. A mí me preocupa cuando veo muchas veces que hay eventos de la sociedad y empiezan con una oración, porque realmente solo es de labios, pero su corazón no está honrando al Señor. Entonces nos constituimos simplemente en religiosos. Entonces el pecado tiene muchas manifestaciones en un mundo tan opuesto a Dios, y una de ellas es el racismo. La otra es la corrupción, la injusticia, la avaricia, la codicia, y podría pasar toda la mañana mencionando todo tipo de pecado que está en contra precisamente del conocimiento de Dios. Entonces todos estos, en todos sus aspectos, es un ejemplo de este sistema diabólico organizado en oposición a los valores del reino de Dios. Todos los males sociales que afectan a nuestra sociedad son parte de ese sistema cósmico dirigido por Satanás, el príncipe de este siglo. En 2 Corintios 4:4 encontramos que el Dios de este siglo, y cuando digo Dios lo estoy poniendo con D minúscula, no mayúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca, y la luz del Evangelio no es más que Cristo Jesús. Entonces el príncipe de este mundo sigue gobernando y gobierna el mundo. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener cuando escuchamos un mensaje. Porque la palabra que yo les estoy transmitiendo esta mañana es palabra que viene del cielo, porque está escrita en la palabra de Dios. Está en el Evangelio de Juan. Es producto de haber estudiado y escudriñado la palabra de Dios. Pero cuando yo me paro acá y saco un versículo de la Biblia y empiezo a contarles y a decirles un montón de cosas, estoy usando mi propia sabiduría. Y la sabiduría del hombre no viene de sabiduría de Dios, sino que es la sabiduría que viene del mundo. ¿Y quién gobierna hoy día el mundo? Pues el príncipe de este siglo, que es Satanás. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. No caer en ese craso error, ¿verdad? El mensaje pudo estar muy bonito, pudo estar muy emotivo,
pero no es lo que Dios estableció en su palabra, y eso va a traer condenación algún día. Vamos a hacer un análisis teológico del mundo. Dice que el mundo es ciego, y eso lo encontramos en Juan 1:10. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús se manifiesta al pueblo de Israel, y son sus líderes religiosos, sus gobernantes, los quienes al final de cuentas autorizan para que lo crucifiquen en esa cruz del Calvario. Pero ¿qué pasó con esta gente? 1, no tuvieron el verdadero conocimiento de Dios. 2, fueron engañados por sus propios pensamientos. 3, había avaricia. Fue tanta la avaricia de esos señores que sobornaron prácticamente a Judas y por 30 monedas de plata lo vendió. ¿Qué pasó con ese dinero? Judas, cuando fue tocado por Dios y se remordió prácticamente de lo que había hecho, pues fue y devolvió el dinero. Y estos dijeron: no es bueno que lo echemos en el lugar de las ofrendas, sino que con esto compraron un campo que se llama el campo de la calavera. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó? Llegaron y sobornaron a los soldados, y se dan cuenta ¿por qué? Porque había avaricia en ellos. Ellos estaban acomodados, no querían soltar el poder. Pero dice que la muerte de Anás y de Caifás fue una muerte terrible. Eso lo cuenta la historia. ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén? Fue totalmente destruido, y se cumplió lo que Jesús había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra, porque el imperio romano se encargó de destruir ese templo que hasta hoy fecha no ha sido construido. Únicamente quedó aquel famoso muro que donde llegan los judíos a orar y se pegan con la cabeza y meten un papelito ahí con sus oraciones, que se conoce como el muro de los lamentos. Pero hay una promesa, hay una profecía por Ezequiel, que al final de los tiempos, estamos hablando en la segunda venida del Señor, ese templo va a ser reconstruido. No con las mediciones exactas que se hizo el templo de Salomón, porque los analistas, los estudiosos han hecho cálculos para ver si coinciden los dos templos, pero dice que no coincide. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Entonces el mundo está ciego, y por eso no quieren saber de Jesús. Pero también vemos que el mundo es el enemigo de Cristo y de su pueblo. Yo no sé qué experiencia tuvieron cuando ustedes se convirtieron en cristianos evangélicos, pero muchas veces dentro de la misma familia hubo oposición, dentro de la misma familia hubo rechazo, y algunos todavía están sufriendo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia pertenecía a X y religión y no quisieron y no vieron con buenos ojos que uno dio ese paso, ¿verdad? Pero realmente, si ustedes se dan cuenta, es el mismo Dios, y aquí nosotros hemos encontrado la verdad. Veamos qué dice Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si se dan cuenta, muchas veces como cristianos, nosotros ya no somos tomados en cuenta en muchos eventos sociales, cuando muchas veces se organizan fiestas, cumpleaños, bodas, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que no toda la congregación es invitada, son algunos cuantos, ¿verdad? Y es precisamente porque muchas veces uno no encaja en los planes de las otras personas, y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque dice que el mundo es el enemigo organizado y estructurado en oposición a Dios. Cualquier iglesia o ministerio que encuentre mucho éxito y honor ante los ojos del mundo es automáticamente sospechoso. Si el mundo nos recibe con elogios, ¿no será porque nuestras palabras solamente repiten los falsos razonamientos e ideologías que refuerzan su tranquilidad? Nosotros sabemos que hay iglesias que son muy concurridas por las personas, por su tipo de mensaje. Pero como dice acá, ¿será que eso es correcto? ¿Será que están hablando verdaderamente la palabra de Dios? Porque cuando habla la palabra de Dios, mucha gente sale molesta. Dice: me confrontaron, me dieron con palo, ya van a pasar otra vez el machete, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es producto de eso.
Pero si aquí les empezamos a predicar de cosas buenas, de que van a ser prósperos, que van a hacer mucho dinero, que van a conseguir el ascenso, que van a conseguir la visa que tanto han esperado para irse a Estados Unidos, etcétera, etcétera, posiblemente hoy día esta iglesia fuera el triple de lo que tenemos. Pero como no hablamos la verdad, pues no cabe duda que son pocos los interesados. Por eso hay una palabra que está en Mateo que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no cabe duda que el hecho de estar este domingo aquí escuchando este mensaje es porque yo tengo hambre y sed de justicia. Entonces me constituyo en un bienaventurado. Dígale a su hermano que está a la par: sos un bienaventurado. Amén. Pero también vemos que el mundo es el enemigo amado por Dios, porque Dios ama al mundo. Y eso lo encontramos en Juan 3:16, un versículo muy conocido por nosotros. Porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos de amar a los que nos persiguen y odian, para que también ellos a su vez tengan la vida eterna. El mundo es nuestro amado enemigo. Y muchas veces las personas se constituyen a nosotros como enemigos, pero no tal vez así tan conscientemente, sino inconscientemente, porque le hablan a uno, le platican, etcétera, etcétera, pero no lo aceptan. O no lo tragan, como diríamos. Lo mastican, pero no lo tragan, ¿verdad? Entonces, pero nosotros aún así tenemos que amar a nuestros enemigos, porque ese es el estándar establecido por Señor Jesús, que dijo: bueno, no es bueno que ustedes solo oren por los que les hacen el bien, también oren por aquellos que los persiguen, háganle cosas buenas, y eso es ser un verdadero cristiano. Dice que el amor de Cristo invade las tinieblas, porque el mundo está entenebrecido. Juan 12:46 encontramos que dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz del Evangelio invade el mundo para descubrir la falsedad de la religión. Hay religiones falsas hoy día, y para eso nosotros debemos de anunciar la luz del Evangelio. Dice que los judíos estaban tan orgullosos de ser hijos de Abraham, pero eran religiosos y andaban en tinieblas. Si los judíos que habían recibido las escrituras podían ser tan ciegos, ¿cuánto no más puede estar ciego el mundo que no conoce las escrituras? La luz produce juicio, y eso lo encontramos en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando las personas vayan al infierno, no van a ir porque Jesús, por ser justo, los vaya a mandar allá. No, van a ir porque realmente ellos mismos quisieron ir ahí. Porque estando con vida, no le prestaron atención a lo que Dios quiso que el mundo conociera. Porque hay cosas que todavía no se han revelado, son un misterio. Pero dice que no nos corresponde a nosotros estar escudriñando qué es eso más que no está ahí revelado todavía, porque el Señor a su tiempo lo va a revelar. Entonces, la presencia de Jesús y la iglesia en el mundo produce una crisis de condenación. El mundo está organizado y estructurado en su enemistad contra Dios, que tiene un director, que es Satanás. Jesús ha venido al mundo para salvarlo. Aunque la presencia de la luz produce juicio, no es la última palabra, hay más. Dios quiere que todos sean salvos, y eso lo encontramos en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero cuando nosotros vamos al mundo no vamos solos, aunque vayamos de uno en uno o de dos en dos, porque hay alguien más que va con nosotros, y ese es el Espíritu Santo. Dios envió a Jesús a un mundo ciego y rencoroso que le crucificó. Jesús nos envía al mundo que no nos entiende y acepta. Nuestra misión no es planificar una escapada para unas cuantas almas afortunadas, sino para dar testimonio
a un mundo de la gracia de Dios. Jesús fue enviado por el Padre, Jesús nos envía a nosotros, pero envía también al Espíritu Santo para acompañarnos y equiparnos para la tarea a la que hemos sido enviados. El Espíritu Santo ha sido enviado a la iglesia para ayudarla a cumplir su misión en el mundo. Es la obra del Espíritu Santo de confrontar al mundo en cuanto a sus valores, y lo hace a través de la iglesia. Concluyo. Cuando enseñamos de la vida de Jesús, el enviado, cuando enseñamos de los mandamientos enseñados por Jesús, entonces exhortamos al mundo a cambiar su sistema de valores que gobiernan sus vidas, y entonces ayudamos a establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Amén. Esta es la palabra que les he traído esta mañana, y pido que de todo corazón ustedes puedan darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús, porque gracias a su palabra es que nosotros podemos escuchar este mensaje de que Él vino del cielo y que se fue al cielo, pero que nos dejó una tarea, nos ha enviado al mundo, y esa es la tarea para cada uno de nosotros. Así que pido que se pongan de pie y quiero que escuchen este canto, porque más que nunca hoy día necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que realmente gobierne nuestra vida, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que sea el Espíritu Santo el que nos llene y nos dé palabra, precisamente cuando vayamos al mundo, porque el mundo está necesitado de la presencia de cada uno de nosotros. Porque si aún siendo enemigos de Cristo, siendo enemigos de Dios y siendo enemigos en un momento dado de nosotros, Dios los ama como también nos ama a nosotros, y hoy día nos tiene establecidos aquí en la iglesia.